Venga. Para que no sale. Bueno, pues estamos intentando conectarnos con la llave, a ver si así funciona, que había algunos problemillas de conexión. Sí, sí. Voy a cerrar aquí. ¿Qué pasa? Pues es verdad. El problema es de él, ¿no? Entonces, Si alguno de los presentes no sé si conectados, Enrique nos podrá oír. amigos, sabe por qué pueden no estar conectándose y quiere ponerlo en un mensajito, se agradece la información. Y además ha salido. Seguimos intentando, a ver. Ahora. Ah, Bueno, hola Enrique, lo perdona. conseguimos, Almudena. Pues sí, Genial. porque, bueno, la logística técnica, eh, ¿se oye bien? Yo te escucho perfectamente. ¿A mí Vale, se me escucha bien? sí, sí, a ti perfectamente. Eh, vale, pues, bueno, empezamos. En primer lugar, perdona por esta demora, pero no sabíamos muy bien qué pasa, cosas del directo. Así que, pues nada, volvemos a los planes originales y nada, que en primer lugar, muchísimas gracias por hacer esta entrevista, conversación. Y en segundo lugar, bienvenida a todo el mundo que quiera escucharnos hoy. Y nada, básicamente, pues vamos a empezar, si quieres, Enrique. Pues sí, muchas gracias a ti y que nada, que la vida es en directo, o sea que estas cosas pasan siempre. Antes de empezar, te quería preguntar si hay que hacer algo para grabar la conversación, para que no se nos pase. Al final te tendría que salir una notificación de si quieres dejarlo subido en IGTV. Vale, pues muy guay. Así que, pues nada, que bueno, esta entrevista la lleva también el proyecto de la llave, que es a camino entre Madrid y Logroño. Y nada, estoy aquí con dos colaboradores que me han estado ayudando con los problemas técnicos, que son Adrián, el coordinador, y Violeta, responsable de poesía de la llave. Y nada, que invitamos a todos y a todas a meterse en nuestro proyecto. Y nada, pues tenemos pues a este invitado magnífico, a que personalmente me hace mucha ilusión entrevistar, que tenía ganas de hablar con él, que es Enrique Fuenteblanca, que es poeta y artista visual, nacido en Sevilla en 1996. Ha participado en proyectos artísticos como el desarrollo del archivo Transculture y publicado en revistas como Caligrama o Fronteras. En la actualidad cursa el máster de Desarrollo Sociales de la Cultura Artística en la Universidad de Málaga. Y bueno, vamos a presentar también este librito que se llama Desnaturalizaciones, publicado este año con Libero Editorial, siendo editora Inés Martínez, y recientemente darle la enhorabuena por haber sido galardonado en el Premio de Poesía Hugo Poética. Así que nada, pues comenzamos. Cuando surgió un poco la idea de esta conversación, sobre todo a partir de la lectura del poemario, sobre todo en una parte muy concreta, que es la del cubo blanco, bueno, pensamos que sería buena idea crear un espacio conversacional libre, donde pudieran emerger, pues eso, conversaciones, diálogos, y se pudiera hablar de todo con total libertad. Imitando un poco un espacio que hay en Houston, que es la Capilla Rozco, que es un lugar bastante particular, ideado por Mar Rozco. Y en este espacio, o sea, básicamente todas las religiones del mundo, todos los cultos tienen cabida pues desde el respeto y desde la libertad. Entonces, esta conversación entre Enrique y yo
para intentar emular un poco esa idea. Entonces, voy a invitarle primero a que se presente él mismo leyendo uno de los poemas de su libro y ya después empezamos con las preguntas. Genial, pues muchas gracias, Almudena, por la presentación tan guay que has hecho y también por plantear la posibilidad de hacer este directo y dar unas premisas tan guay como emular un sitio así, ¿no? Como la capilla. Ojalá mi cuarto fuera la capilla de Rosco, estaría todo el día súper inspirado. Pues voy a leer un poemilla entonces, como hice del poemario. Un poquito el poemario del que estamos hablando es este de aquí, se llama Desnaturalizaciones, se publicó en Editorial Iberoamérica, que ahora se llama Libero Editorial, y, y que desde luego en mi casa. Y bueno, para decir algunas cosillas así de presentación del trabajo, simplemente me gustaría decir que esta portada tan preciosa la hizo mi amigo José Manuel Rodríguez de la Rosa, que es un gran músico, mejor amigo y además es pintor. Y nada, y directamente voy a leer un poco porque creo que es lo más interesante. Voy a leer el poema que abre el libro, se llama Negativo y Latencia, y empieza con una frase que dice así: pensar es imprimir un negativo, hacer política, revelarlo. Pienso en dos cuerpos desnudos que se asoman a un mar azul, semilla de amapola. Si mi pensamiento engendrase espacios, estarían repletos de huecos y de laberintos. Cada grano de mar azul, semilla de amapola, sería su propia semilla y la de su madre, tejiendo un agua casi tan fina como el humo, y el cielo sería una bóveda de lana que vista de cerca descubre una piel suave, ni mujer, ni hombre. Toda escalera sería un incendio templado hacia otra bóveda, siempre iluminada por el sol de la siesta. Si hubiese un espacio, tendría un jardín de olivos y una plaza llena de agua como si fuera una marisma, y todo el suelo reflejaría la bóveda de piel azul y lana blanca. Mi pensamiento sería una pintura con la tonalidad del óleo sobre las plumas de un pájaro, y desde todas las perspectivas se vería la montaña como una almendra de leche que duerme sobre la cabeza de los que juegan. Todo ruido sería música. Cada casa un lugar abierto, amaneciendo en alfombras de pétalos que se deshacen al tocar el suelo. Los cuerpos estarían tan desnudos que podríamos pensar que son translúcidos, y entre el animal y el hombre solo habría distancia. Si mi pensamiento engendrase espacio, tendrían lugar las utopías. Nos alimentaríamos de tierra, con sabor celeste, y el día y la noche se mezclarían en una sustancia clara. Si mi pensamiento engendrase espacio, el centro estaría entre la verticalidad de la lluvia y la horizontalidad de la nube, y las canciones dirían: el centro nunca existe, el centro es un animal que huye, el centro es una intuición guardada en un templo de su plenitud vacía, con la forma necesaria del misterio. La ciudad sería una gran duna deshaciéndose, y los hombres buscarían el grano de pimienta escondido en su blancura. La ciudad sería un recorrido, ventanas abiertas y ropa reluciente en las almenas. Si mi pensamiento engendrase espacio, sería un cuerpo desnudo, asomado a un mar azul, semilla de amapola. Pues Y muchas así. gracias, Enrique, de verdad. La verdad, o sea, muy precioso. Dime. Que gracias a ti siempre, por supuesto, por ofrecer este espacio y dejarme leer y contar cosas. Creo que, bueno, aparte de la presentación que te hemos hecho, que, bueno, que es como la típica, ¿no? Datos objetivos sobre una persona. Lo mejor es cuando una persona puede leer y se le puede conocer a través de su literatura. Y en este caso, bueno, el poemario de Enrique es maravilloso, a mí me flipó, que es poesía, ensayo, donde caben muchos temas como el arte, la política, la filosofía. Y bueno, son esos temas los que vamos a diseccionar ahora con una serie de preguntas que abrirán un poco la conversación. Ahora vamos a hablar un poco de la idea de género, de la política, de la amistad, que son temas muy claves en el libro. Y vamos a empezar
poco fuerte porque te voy a preguntar si escribes desde una posición de privilegio y bueno, que desarrolles un poco si crees que sí o si crees que no. Claro. Claro, pues realmente la cuestión es que siempre se está en una posición de privilegio. Yo creo que ocupes la posición que ocupes, se está en una posición de privilegio. Y lo interesante de esta pregunta creo que viene cuando se entiende que el privilegio no es una categoría aislada, sino que es una categoría relacional. Sí, siempre se está en privilegio con respecto a algo. Y creo que no solo se está siempre en una posición de privilegio, sino que es muy importante cuando se realiza una actividad con pretensiones públicas como la escritura, es decir, con pretensión de comunicación, cuestionarte continuamente cuál es esa situación de privilegio y hacerse esa pregunta para crear una posición política, porque siempre se está en una cuestión de privilegio con respecto a algo y siempre se está en una posición de inferioridad o de falta de derecho con respecto a otra cosa. Entonces, plantearte precisamente cuál es tu posición e intentar jugar honestamente con tus posibilidades de acción social, creo que es muy interesante. Entonces, la respuesta es que sí, se está en una posición de privilegio, pero en el momento en el que alguien toma una posición con respecto a ella, creo que algo está haciendo o algo puede aportar. Y en la escritura eso es algo muy importante. Ujú. Y bueno, en esta posición, ¿cómo juega tu masculinidad? O ¿cómo juega el tema de la masculinidad? Claro, es que el tema de la masculinidad es un concepto, una categoría, un constructo problemático. Realmente de los más problemáticos a los que yo me he enfrentado a lo largo de mi vida, precisamente porque, claro, en mi experiencia personal yo he tenido siempre un trato social heteronormativo y he participado en unos círculos de amistades heteronormativos en el instituto, en el colegio. Y hay un momento en el que empiezas a notar que esas posiciones no encajan, empiezas a darte cuenta de hasta qué punto no solo es un constructo, sino que es un constructo muy nocivo, muy que tiene una incidencia en tus acciones, en tu manera de percibir la realidad, en tu manera de relacionarte muy potente y contra las que siempre estás luchando. Entonces, claro, es una posición paradójica porque, por una parte, siempre se te presenta como un territorio seguro, pero por otra parte, es un territorio seguro que te impide acceder a otras posibilidades, a otros espacios, a otras significaciones y que además te lleva muchas veces a aplicar violencia contra los demás de forma inconsciente. Entonces, algo muy problemático con lo que te tienes que enfrentar continuamente. De hecho, no me interesa tanto la idea, a mí no me interesa mucho la idea de una nueva masculinidad. A mí me interesa la idea de destruir la Ujú. masculinidad y hacerla saltar por los aires. O sea, Sí, de hecho, justo hablabas de este tema y también uno de los puntos brillantes de tu libro es cómo incorporas la teoría queer. De hecho, bueno, esta poeta maravillosa también, Sara Torres, que bueno, ella trabaja las textualidades queer y justo cuando leía tu libro me parecía que todo fluía y uno de los rasgos que lucen en esa masculinidad y que la fracturan es esa simbología de la fragilidad, mm. que por eso te quería preguntar ahora que dentro de este bagaje que utilizas un poco pues también a través de la teoría queer, ¿qué significa desnaturalizar en tu obra? Porque, bueno, según me dijiste, tú has estudiado clásicas, ¿no? Humanidad. Yo creo que humanidades, sí, va por ahí. Pues Mm, aludiendo un poco a la poiesis griega, mm. eh, los modos de hacer, quizás, ¿qué es desnaturalizar en tu obra, en tu título, básicamente? Claro, claro, está ahí, sin duda. Si no, sería curioso. Es que hablabas de la teoría queer y claro, queer es muy interesante porque en este libro no hablo explícitamente de la teoría queer, pero yo creo que es algo que está asumido dentro del libro. Y por eso tu lectura me parece tan acertada. Realmente me parece uno de los sistemas de pensamiento más útiles y afilados eh,
dentro de los cuales hemos podido avanzar o cuestionar, aplicar a nuestra propia escritura. Y para mí ha sido realmente útil porque entendiendo la implicación histórica de la teoría queer al género, creo que es una teoría que ofrece herramientas para muchos más campos de acción, no solo el campo del género. Entonces para mí fue interesantísimo y este libro nació precisamente de ahí. Yo cogí la palabra de desnaturalización o empecé a trabajar sobre ella a partir de una serie de charlas de Preciado, una serie de charlas antiguas, en las que Paul B. Preciado hablaba de la desnaturalización del cuerpo, no solo el cuerpo heterocentrado o hetero masculino centrado, sino de todos aquellos cuerpos que han sido construidos socialmente de una manera y en la naturalización de ese cuerpo ha servido como discurso para normativizarlos, es decir, para obligar a que se sea ese cuerpo, se pertenezca a esa categoría. Entonces, para mí es curioso porque más que una poiesis, como tú estabas hablando, que por supuesto también, porque es la herramienta poética de este libro, es una tecné. Es decir, cuando empieza la parte de naturalizaciones, que es la parte central de este libro, lo que empieza a realizar es una serie de preguntas. Entonces, en el momento en el que empieza esta frase, empieza a preguntar qué ha sido naturalizado de, qué ha sido naturalizado de mi pelo, qué ha sido naturalizado de mis manos, de mi pene, de mi lenguaje, de mi pensamiento. Y utilizo el concepto de desnaturalización como una pregunta, una idea, una pregunta filosófica que a la hora de responder provoque ciertas contradicciones. Y lo que intento es que el poema surja de esas contradicciones que se están produciendo. Y eso me permitió un juego muy interesante, que fue lo que me permitió articular el libro alrededor de ello, porque me di cuenta de que casi todas las categorías que utilizamos usualmente para hablar de nuestra identidad, de quiénes somos, de nuestro entorno, proceden de unas naturalizaciones que son constructos completamente artificiosos y muchas veces muy dañinos. Y precisamente esta idea de dejar que la duda entre en el poemario me pareció algo realmente interesante, porque es cuando pude encontrar un espacio en el que, si no me sentía cómodo, sí me sentía honesto, sincerándome, sentía algo de desnudo, sentía una posición que me permitía expresar una serie de problemáticas que creo que son muy actuales y que pasan en todo nuestro entorno. O sea, entonces, creo que esa es la función de la idea de desnaturalización. Pues la verdad es que bastante interesante porque además funciona casi como un artefacto, ¿no? Claro. Y, y justo pensando ahora en estos tiempos de pandemia que corren, otro de los bueno, hay otros dos temas también bastante interesantes y a mi opinión originales en tu libro, que son la fiesta y los amigos, la amistad. Y nada, te quería preguntar un poco ahora, pues con todo el tema del coronavirus, ¿es la fiesta un acto político o dionisíaco? Y bueno, también me recuerda mucho a esta frase de Héroes del Silencio, que cuando eres joven piensas que nadie te puede tocar, que estás por encima del bien y del mal. ¿Y cómo funciona la fiesta en tu libro? Claro, es una putada, con perdón decirlo, pero claro, la fiesta en el momento prepandemia tenía un sentido político que en momento pandémico cambia radicalmente, se resignifica. Con esto quiero decir que, chavales, no os vayáis de fiesta, que luego pasa lo que pasa. Iba a citar los carteles de Madrid, ¿no? Pero fuera de bromas aparte, claro. Es muy interesante, me pregunta si la fiesta es dionisíaco o político. Por ahí dice todavía no. No sé. Ah, vale, la fiesta. Claro, mira, él es José, que estaba hablando antes de quien hizo la portada de esta maravillosa portada del libro. Y él es quien lo pintó, así que os animo a darle publi. Que claro, para la huelga.
Claro, la fiesta se resignifica completamente. Creo que si hablamos de algo dionisíaco, hablando dentro de la fiesta, nos remitimos a las categorías nietzscheanas, a la tradición nietzscheana de la fiesta, de lo dionisíaco. Y creo que precisamente, visto desde unos ojos contemporáneos, desde nuestro pensamiento actual, gran parte de la política de Nietzsche está precisamente en esa reivindicación de lo dionisíaco, como algo contestatario frente a lo establecido, frente a un orden social paternalista. Entonces, precisamente es político en cuanto que dionisíaco, es decir, en cuanto a que es reivindicación de un orden establecido, un orden canónico. Lo interesante para mí de la fiesta era que mirando mi contexto social, porque aquí está en este libro continuamente la idea de la fiesta y la idea de la amistad como algo unido, y mirando mi contexto social hacia donde yo proyectaba mis ideas, me da cuenta que la fiesta funcionaba como una especie de laboratorio social. Un laboratorio en el que los afectos o la manera de relacionarse podían experimentar sobre sus propias posibilidades. Es decir, podían transformarse, podían ser otro, podían escapar al orden establecido. Y la fiesta me funcionaba como una especie de laboratorio periférico en el que de repente estas categorías asociadas al género, asociadas a el orden, se rompían y se desplazaban. No quiero ser inocente y decir que desapareciesen. No desaparecían en absoluto. En la fiesta había violencia. En la fiesta se repetían las mismas conductas jerárquicas. Pero se generaban espacios en los que se resignificaban. Entonces, claro, yo de repente aprendí que el llorar está permitido, aprendí que el éxtasis no es algo completamente malo, no tiene por qué serlo, aprendí a otra manera de relacionarme mucho más horizontal, aprendí a integrar el cuerpo en mis dinámicas, aprendí a muchísimas cosas que luego me servían para reflexionar sobre el orden y que estaban precisamente a la periferia de lo que sería la violencia policial, la violencia económica del Estado, la violencia en nuestra manera de relacionarnos, en nuestras categorías. Te puedes pintar los ojos, te puedes vestir de purpurina, puedes hacer lo que quieras, puedes ser de otra manera. Por supuesto, tiene trampas y tiene problemas. La fiesta tiene trampas y creo que mucho hemos chocado contra ellas, pero sí que lo entendía como un espacio político de nuestra generación, o de la generación joven. En el momento en el que ha venido una pandemia, de repente es diferente, porque ¿cuál es nuestro espacio? Cuando tú estás al lado, estás separado de los demás, ¿cómo construyes estos discursos? ¿Cómo construyes esa otra manera de relacionarte? Y creo que esto nos va a hacer estar muy tristes y deprimidos durante mucho tiempo. Sí, es bueno que antes casi conseguíamos paraísos artificiales y ahora en la idea del espacio pues hemos encontrado que demasiado espacio, ¿no? Demasiada distancia. Y dentro de los espacios también yo creo que de cuidado que construyes en tu libro, pues eh, está la amistad, ¿no? Que además tu visión de la literatura, que es donde también encaja tu visión de la amistad, o sea, no tiene nada que ver con la visión jerárquica que normalmente existe de, no, solo tiene que haber uno y el más vendido, el más galardonado, etcétera, sino que al final pues es como un desarrollo horizontal de diferentes realidades y subjetividades, pues donde puede encajar muchas maneras de entender la literatura, ¿no? Citas a Roberto Juarroz, citas, bueno, en una dedicatoria discreta, pero bonita a Juan F. Rivero. También en tu libro ha escrito Rosa Verbel, eh, Rodrigo Marina. Rodrigo. Entonces, aquí van dos preguntas, ¿no? ¿Cómo encaja la amistad, que va un poco con la idea de la fiesta? ¿Y quiénes serían tus referentes literarios, no? Esta pregunta es súper interesante porque, bueno, claro, se mezcla la idea de referente con la idea de influencia, con la idea de amistad, porque en el libro la idea de amistad está relativamente acotada. Es decir, al final del libro hay un verso que dice, como lo parafraseo porque nunca me aprendo a mí lo que escribo, pero el mundo es un cubo blanco, pero está lleno de pájaros de pintura, y esos pájaros de pintura son, por supuesto, mis amigas, es decir, esas personas
que son capaces de manchar ese espacio aséptico, ese espacio canónico del orden en el que las cosas deben ser de una manera. Entonces, claro, la amistad, por un lado, en el libro significa ese otro en el que uno se reconoce y a través del cual uno se salva, en el que uno encuentra las posibilidades de una manera de relacionarse con el mundo diferente. Y por otro lado, esa misma amistad que aparece en el libro y que me acompaña en la fiesta, también aparece en el libro acompañándome, como tú dices, en el ambiente literario. Yo el otro día, bueno, claro, hablabas de Juan F. Rivero. Juan F. Rivero es mi hermano mayor. Entonces, él el otro día ponía un tuit diciendo que una de las mejores cosas que se ha llevado del mundo literario son amigos. Y son buenos amigos, buenas personas que tienden a ser tiernas, que tienden a ser, han sido muy desinteresadas, con los que se ha compartido mucho espacio. Y todo esto existe y crear en el mundo literario este tipo de círculos creo que es importantísimo, sobre todo porque el mundo literario estructuralmente, tradicionalmente ha sido muy injusto, ha tendido mucho a unas jerarquías y a una serie de nombres copados, unas figuras que siempre se dedicaban a hacer todos y el hecho de que los escritores se relacionen, intercambien ideas, se apoyen mutuamente y creen un sistema. Es tristemente un sistema de mercado, pero es que si no fuera un sistema de mercado, como escribimos, ¿no? Pero un sistema de mercado alternativo y más sano me parece importantísimo. En ese sistema de mercado aparecen los amigos y las amigas a las que he ido conociendo y en las que he ido compartiendo cosas. Porque, claro, entonces, por supuesto, Rosa y Rodrigo, que acompañan este libro, son dos referentes muy importantes porque creo que son de los referentes generacionales más importantes que he tenido, con los que más cercanía he sentido, pero también he encontrado siempre una generación un poco anterior, si tiene sentido hablar de generaciones o personas que a lo mejor tienen unos años más que nosotros, que por supuesto está Juan F. Rivero como mi hermano, ¿no? Pero está también Mónica, está Inés, editora de Iberoamérica, Mónica Ojeda, está Alejandro Morellón, hay muchísimas, Carlos Recamán, muchísimas personas con las que he ido compartiendo una serie de afinidades y una serie de crecimientos. Eso es interesantísimo. Primero, por la idea de la amistad que me interesa muchísimo. O sea, a mí es que creo que primero van los amigos, como decía Orwell, recuerdo en un vídeo, creo que compartió Vicente Monroy hace poco, ¿no? La importancia de los amigos dentro del sistema artístico. Y después el amigo también como otro en el que tú te reconoces literariamente. Que claro, que desde ese punto yo considero una gran amiga en Carson, por ejemplo, o a Juan Roth, que hablabas de él, o a Lorca, porque son esas personas que en momentos de intimidad también me han servido para reconocer al otro, reconocer mi propia posición, mis propias debilidades y crecer muchísimo y aprender muchísimo. Entonces, claro, mis amigos son innumerables si, si se ve desde ese punto de vista. Son muchísimos y estoy muy contento con ellas, o sea, muchísimo. La verdad es que es una idea preciosa y a mí también me gustaría mucho que Anne Carson fuera mi amiga, he de decir. Total, pero no responda a los correos. Con Anne Carson sería una fantasía. La otra parte de tu poemario también hay como un gran contenido social, un gran contenido crítico. Y bueno, también otra cosa interesante es que, o sea, no solo eres poeta, de hecho era una cosa que trabajaba Rodrigo Marina, que él decía, yo no soy ni poeta, yo no soy escritor, yo no soy tal, yo soy artista. Ujú. Y básicamente la definición que te podría dar a ti es la misma, que eres artista y de hecho tienes un proyecto muy interesante que lo hemos mencionado antes, que es Trash Culture. Y me gustaría preguntarte qué es lo trash, ¿no? Porque yo cuando lo escuché, a mí se me vino a la mente pues el arte povera de los años 60, ¿no? Que tenemos pues en el ámbito italiano, así como máximo exponente a Mario Merz, que, bueno, para quien no lo sepa, que a veces me voy un poco por las ramas, el arte povera básicamente trabaja con desechos o residuos y básicamente explora la idea de que eso se pueda deteriorar y cambie la obra de arte. A mí personalmente me gusta más, pues eso, el contexto alemán, un artista que se llama Joseph Beuys,
que trabajaba, por ejemplo, con grasa. Mm. Entonces es curioso, ¿no? Y tú, de repente, como que a través de los referentes, a través de sus amigos, eh, creas este proyecto, ¿no? ¿Qué es? Claro, es que es súper guay. Lo primero, por supuesto, claro, a mí me gusta la creación en muchos aspectos, entonces a mí muchas veces también me resulta muy difícil situarme porque he hecho muchísimas fotografías, sobre todo he hecho escrituras de siempre, pero también llevo proyectos artísticos y al final lo entiendo todo como escritura. Como lo podría entender todo como fotografía, como lo podría entender todo como música, si quisiera llamarla así, ¿no? Y eso es muy chulo, esa interdisciplinaridad. Y Trash nació como un proyecto de escritura colectiva. Yo lo concebí así cuando empezó, pero claro, es que es una cosa muy curiosa porque este proyecto que yo he ido refiriéndome a él de diferentes formas, llamándolo de maneras diferentes, es un proyecto colectivo que nació hace ya casi un par de años y, y que al principio, cuando empecé a pensar en ese tema, yo lo pensaba como un proyecto documental, de falso documental, muy inspirado en las cosas que hacía Foncuberta, en ciertos proyectos de arte que yo había encajado y que para mí funcionaba muy bien. Y yo quería crear un falso movimiento que sería el movimiento Thrasher, de personas que utilizan una idea muy parecida a la teoría queer, es decir, de reivindicación desde el insulto, por decirlo de alguna manera, que se consideraban marginalizados y entonces se reidentificaban desde lo marginal. Y quería crear como esa especie de falso documental de una serie de individuos para reflexionar sobre los sistemas artísticos contemporáneos. Cuando empezamos a hacerlo, por supuesto, lo primero que hicimos fue buscar referentes y el arte povera era la base de la que surgía. Lo que pasa es que el arte povera se había enfrentado a un problema de inserción en las instituciones muy pronto. Es decir, entró en la Bienal de Venecia con muy poco tiempo de diferencia. Y, y queríamos precisamente discutir ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué nos pasó? Que empezamos a encontrar un abanico tremendamente amplio de algo así como una especie de estética trash que podía localizarse en puntos completamente diferentes. Desde encontramos una película que se llama Trash Humpers, que nos llevaba a una categoría de filming que era cine trash, que nos llevaba a un artículo de Vogue que decía que las riñoneras eran trash. Hace poco pasé por una librería y encontré un poemario que se llamaba Trash Poems y era chulísimo, estaba envuelto en una especie de bolsa de basura. Ya empezamos a mirar dentro de categorías artísticas y encontramos que había un artista que se llama El Pájaro, que dice que hace arte trash y todo es hiper trash y hace performance en cubos de basura. Es decir, encontramos una especie de movimiento que respondía a lo que nosotros estábamos imaginando. Y de forma simultánea, una serie de personas que empezaron a participar del movimiento, era completamente libre, se basaba en el intercambio de ideas, en que la gente se apropiase de esa identidad y lo reinterpretase como quisiera, empezaron a considerarse a sí mismos trashers mientras estaban participando de él. Entonces vimos cómo de repente, aunque fuera una pequeña parte de ese proyecto, empezaba a filtrarse en lo real. Y eso era hiper interesante porque nos dejaba reflexionar sobre cómo los discursos, las narrativas y los relatos funcionan en el momento en el que se denuncian. Algo que tiene mucho que ver con la idea de performatividad, que se ha ido desarrollando sobre todo a lo largo del 20. Y fue súper interesante. Entonces, ¿qué es lo Trash? Lo Trash, pues yo no lo sé. Originalmente era un falso documental, pero también es un movimiento estético una serie de artefactos relacionados con la basura. También es una serie de personas que se consideran a sí mismos trashers, ¿no? Además fue muy chulo porque hicimos unas dinámicas que era como construir, como si fuera arte povera, con materiales reciclados, tipo, yo sé, tipo Juntopía de Chris Marker, que juegan a hacer esculturas con la basura, etcétera. Y de repente nos enteramos de que estaban haciendo ese mismo proyecto sin que nosotros lo supiéramos en otro sitio porque lo habían visto, les había molado y se lo habían llevado con ellos, que era como lo mejor que podía pasar, ¿sabes? Entonces, a mí se me fue de las manos, yo ya no sé lo que es, ¿sabes? De hecho, al final a lo que yo me he dedicado es hacer un archivo y con ese archivo intentar escribir una serie de reflexiones.
al final una categoría inventada, ¿no? Lo que podría ser una especie de ilusión acaba siendo real, que es como muy turbio y a la vez como muy guay. Que al final haya gente que se lo haya incorporado y lo haya tomado a su manera. Y, y además ahora con las redes sociales es que todo va rapidísimo. Y justo también, siguiendo hablando de arte, ¿no? Que es una cosa que ya reclamaban los futuristas en el 20, sobre todo Marinetti, que directamente decía vamos a quemar los museos, que era un poquito radical. Eh, vivimos, o sea, ¿tú crees que vivimos bajo un yugo de la velocidad? O sea, de la aceleración, o sea, que ya no es tanto política de un partido o política de otro, sino la política de la aceleración, de ir deprisa. Mm. Claro, sí, o sea, sin duda en ciertos aspectos sí, intentando no ser un reaccionario de lo tecnológico. O sea, a mí hay cosas de lo tecnológico que me flipan, que me encantan, pero claro, a mí me interesa la aceleración como yugo, me interesa la aceleración como estética, pero después lo que es un aceleracionismo, es decir, un pensamiento como uso o apropiación de la aceleración como herramienta de resistencia anticapitalista, no me interesa mucho. Entonces, claro, yo soy una persona muy tranquila. Sí, a mí me gusta mucho el espacio natural, me gusta lo abierto, creo que el pensamiento se hace despacio, que la escritura, hay quien hace muy bien escritura rápida, pero me interesa mucho la escritura que se hace despacio. Entonces, en ese sentido, la aceleración es muy problemática. Sobre todo porque, aunque el medio tecnológico permita que la política, la ideología, la vida se acelere, nuestros medios de control de esa aceleración todavía no están definidos. Entonces, en cierto sentido, sí, vivimos en un yugo, hay ciertas posibilidades de explotación de esa aceleración que son muy interesantes, pero también me da mucho miedo. Me da mucho miedo ahora con el tema pandémico, pues se ha visto. Es decir, se ha visto como precisamente esos procesos de aceleración, en este caso de aceleración biológica, de expansión vírica, pueden llegar a ser aterradores, pueden ser hiperdistópicos. Entonces, sí, creo que hay que tener cuidado. Yo con los futuristas no comparto demasiado el gusto, el goce por la aceleración. Los futuristas eran más bien graciosos, incluso en alguno de sus planteamientos, aunque no por ello menos interesantes. Como los aceleracionistas también, como le pasa a los aceleracionistas, que molan mucho, pero dices tú, joder. Se fue. De hecho, hablando de velocidad, Instagram tiene una manía, ¿no? Que es que los directos, cuando llega la hora, de repente chapan. Entonces, si de repente te sale una cuenta atrás, por favor, avísame. ¿Sabes? Quería comentar. Creo que vamos bien de tiempo. Además, vamos a entrar ya en la última parte, que es un asunto, ¿no? Candente e importante en el libro, que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo y los cuerpos, como se entienden eh, los cuerpos. De hecho, bueno, en la parte de los incisos, que además es como otro poemario dentro del poemario, eh, hay mucho, bueno, lo comentabas antes y lo vuelvo a traer ahora, que es esos incisos que hablan, pues eso, de los ojos, bueno, del el poema del pene, que es uno de mis favoritos del libro. Y, y de hecho es como que se produce como una especie de desnudez poética que tiene mucho que ver con las ideas de Kenneth Clark, que bueno, básicamente decía que los cuadros de desnudos en realidad eran cuadros de gente vestida de desnudos. Entonces, tus poemas también están vestidos de desnudo, pero de otras muchas cosas que giran en torno a sus cuerpos. Y al mismo tiempo de una encarnación, ¿no? Que también son ideas que, bueno, Spinoza fue el primero en desarrollarla brevemente y Didi Uberman ya también trabajó esa idea de la encarnación, ¿no? ¿Cuánto ponemos de nosotros en aquello que desarrollamos o en este caso escribimos? Y te iba a preguntar, eh, ya también para ir terminando, ¿qué es un cuerpo canónico para ti?
Ujú. definirías un cuerpo periférico, ¿no? Porque también en el poemario hay mucha importancia de las periferias. De hecho, bueno, el Libro Editorial se caracteriza por publicar, o sea, Ujú. eh, autores y autoras de la periferia, ¿no? Saliéndose de Madrid y Barcelona, que normalmente son como los grandes núcleos editoriales. O sea, tus compañeros, Aida González Rossi con Pueblo Yo, próximamente Geray Barroso, que también es de Gran Canaria, Janine Alvilio, que, bueno, junto a Indira Carpio, que son de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo podrías definir el canon corporal y la periferia corporal? Claro, es muy interesante porque además el Libero no solo trabaja con autores periféricos, sino que también trabaja con autores, ha hecho autores que escriben sobre el cuerpo y que tienen una idea muy fuerte de la relación entre cuerpo y lo que lo rodea, cuerpo y paisaje. Y yo creo que esa es una de las grandes apuestas de Inés en este caso como editora y uno de los grandes aciertos. Entonces, claro. ¿Qué es un cuerpo canónico? Desde la perspectiva de este libro, el cuerpo canónico es aquel que es elegido como referente de la producción de la normatividad. Es decir, como ese cuerpo que va a dictar qué debe ser de una manera, qué debe ser de otra, cómo debe ser un cuerpo normativo y qué consecuencias va a tener el cuerpo no normativo. Por supuesto, lo canónico es más que eso, porque lo canónico también significa una red de influencia, un sistema de relaciones, un sistema de lecturas críticas, etcétera. Pero en el caso del cuerpo, el problema es que el resultado de la normatividad es especialmente violento. Es decir, el resultado de que el cuerpo deba ser de una manera determinada incide directamente en el bienestar de las personas. Es ahí donde a mí me interesa atacar al cuerpo canónico, al menos para expandir las posibilidades de los diferentes tipos de cuerpos, aceptar al cuerpo no canónico. En ese sentido, tiene sentido que se reivindique el cuerpo periférico, que sería el cuerpo no canónico. Es decir, aquel cuerpo que no es normativo y que por no ser normativo no encaja en los parámetros de la normalidad social. Entonces, lo interesante es que hoy en día vivimos en un sistema de transferencia entre el cuerpo canónico y el cuerpo normativo. Es decir, aquel cuerpo que es rechazado por ser distinto puede ser aceptado y siendo aceptado se puede convertir en el nuevo sistema de cuerpo canónico. Y ahí es donde está el juego interesante. Es decir, en atender a un continuo desplazamiento, atender a defender los cuerpos que aunque ciertos discursos lo llamen canónicos, no lo sean. O sea, a mí con todo este tema no se me puede dejar de venir a la cabeza la problemática de la transexualidad y del cuerpo trans, que seguramente sea el cuerpo más sufriente del momento actual. Entonces, claro, la destrucción no es sobre el cuerpo canónico en sí, sino sobre la idea de que el cuerpo debe ser de una manera determinada. Y eso es lo que a mí me interesaba atacar en desnaturalizaciones. Y lo que creo que se está atacando desde muchas perspectivas y que el Libero, concretamente, se está planteando con mucha certeza. Sí, es muy interesante, ¿no? También justo pues leyendo Pueblo Yo, Mm. que es absolutamente una perspectiva muy natural y a la vez muy doliente del cuerpo, Mm. como el paisaje, rómpetelo, ¿no? No sé Claro, exactamente cómo era, el hueso es un paisaje, rómpetelo. repítelo. Mm. Es una frase pues que representa mucho esa idea del cuerpo. Total. Y luego también, volviendo a la idea de los incisos, ¿no? Que esto es, al final como que la escritura es una manera de performativizar. Y yo me pregunto si también la escritura es una manera de intervenir en el cuerpo y si luego también en esos procesos de intervención del cuerpo, por ejemplo, el ejercicio, o sea, el propio cuidado del cuerpo, que parece como una cosa muy obvia, pero en realidad a veces no lo es, puede ser una manera de performatividad, de performativizar o intervenir el cuerpo.
de construirlo incluso, si piensas que sería posible o sería un proceso más radical admitir el desgaste del cuerpo, ¿no? O sea, por tanto, la edad, que es una cosa que da mucho miedo, ¿no? O sea, en plan, ¿qué pase la juventud? Vuelvo otra vez a esa idea de Héroes del Silencio, que es un grupo que me gusta mucho y que, Sí, no. Qué guay. y que al final es eso, ¿no? Que la juventud puede intervenir en el cuerpo, puede hacer en el cuerpo y de repente, ¿qué pasa cuando llega la edad, ¿no? Que además creo que también es un problema de la literatura, que cada vez se publica a gente más joven y ya los autores de más edad es como, no eres una novedad o a menos que seas, pues, alguien muy importante, ¿no? Que es una cosa que me interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja esas políticas de intervención del cuerpo, incluso tal vez de la autoría? Claro, es muy curioso. No sé, creo que vuelvo a utilizar la palabra generación, que creo que es problemática, pero creo que para esto nos vale bastante bien. Nuestra generación en este sentido creo que es la de la reivindicación del cuerpo como algo más que propio, porque esto también tiende a ser un conflicto. Muchas veces relacionamos el cuerpo con propiedad, mi cuerpo es mío. Y creo que esto es muy problemático, mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es parte de mí, con todas las consecuencias que eso implica. Entonces yo creo que tanto el ejercicio como el tatuaje, como las perspectivas desde las que se enfoca la relación de cuerpo y arte actualmente son muy interesantes, sobre todo porque apuntan hacia un enemigo, que es decir, el enemigo del control biopolítico, el enemigo del control de los estados sobre los cuerpos. Por eso para mí el tatuaje como rito, como reivindicación, como identidad, me parece algo muy interesante, pero también el ejercicio. Yo siempre he practicado deporte y he practicado ejercicio porque era una manera de sentir que yo tenía control sobre mi propio cuerpo, que como tú dices, yo estaba performatizando lo que yo quería ser. Entonces, sobre todo lo que es muy interesante en el momento actual es darte cuenta de cómo se controla nuestro cuerpo, cómo se controla el movimiento de tu cuerpo, cómo nunca ha sido tan fácil desplazarte, pero al mismo tiempo nunca has estado más controlado, el momento en el que quieres que tu cuerpo traspase de un país a otro, las ideas de frontera, los problemas de migración, los cuerpos, como dice Judith Butler, los cuerpos que importan, los cuerpos que no. Entonces, claro, lo difícil es articular una política efectiva, es decir, lo difícil es ponernos de acuerdo y utilizar todas estas reivindicaciones en una misma dirección para crear algo común. Ahí es donde creo que tendríamos que incidir, porque el problema de cuestiones como el ejercicio, como el tatuaje, que muchas veces se convierten en dinámicas individualistas Ujú. y que al final desde la sociedad muchas veces son hasta consideradas autolesivas. Es decir, sí, tú te tatúas, tú dejas marcas, tú utilizas el piercing como seña de identidad, tú utilizas el ejercicio y eso solo sirve para que entres en una categoría y seas tratado de tal manera. Volvemos a una cuestión de normatividades. Entonces, claro, creo que la escritura tiene herramientas muy interesantes de reflexión sobre la idea del cuerpo. Y por eso esta línea es una línea que me interesaba escribiendo este libro especialmente. Ahora mismo estoy en otras líneas, estoy trabajando otras ideas. Pero creo que volvemos a lo mismo. En tiempos de COVID se ha vuelto a intensificar la idea de control sobre el cuerpo y capacidad de movimiento, libertad expresiva. Y tenemos que replantearlo, sin duda. Bueno, eh, pues yo con esto, yo me he quedado a gusto. No sé tú. Tremenda, tremenda chapa. Por supuesto, por supuesto. Y nada, ahora abriríamos pues un turno de preguntas si hay alguien que quiera preguntar pues del público ficticio, virtual de Instagram. Y nada, pues también decir que bueno, en la línea de Ibero Editorial, pues también justo tenemos una entrevista en la web que le hicimos a Indira Carpio
por si hay alguien que quiere investigar un poco. Y si no hay nadie más que te quiera hacer preguntas, ahora que hablabas del cuerpo trans, es una cosa que, fíjate, no se me apareció cuando leía tu libro, pero es que ¿hay dolor en tu libro? Mm. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final es un libro que, entre otras cosas, trata sobre no aceptaciones, es decir, no aceptaciones respecto al género normativo, no aceptaciones respecto a la realidad en la que me toca moverme y una idea de, como decías antes, que creo que lo apuntaba muy bien, de desnudo, de un ejercicio de honestidad frente a todas esas cosas que se plantean como algo opresivo. Entonces, creo que sí, que hay dolor que intento compensar con momentos brillantes, que es precisamente cuando aparecen mis amigas, que además estoy viendo quiénes se han unido recientemente y están todas y es maravilloso, ¿sabes? Y es precisamente el momento en el que aparecen esos pájaros de pintura que vienen a mancharlo todo, a destrozarlo, a llorar, a perrear, a hacer la fiesta, pero también a redefinir una idea del amor cuando ese dolor se traspasa. Y Ujú. entonces me interesa la escritura porque a mí lo hablaba con Rocío Márquez en una entrevista que hicimos hace poco, la cantadora, y decía, estamos muy cansados de la idea del artista solitario, del artista doliente. Yo lo que quiero es ser feliz. Claro, yo también, yo no quiero escribir solo sobre el dolor, yo quiero escribir sobre cosas brillantes, quiero ser feliz escribiendo, porque a mí la escritura me hace radicalmente feliz, más feliz que muchísimas otras cosas. Y eso también hay que reivindicarlo. Pues muchísimas gracias, Enrique. Decirte que, bueno, yo en ti veo de todo menos a un artista saturniano, veo a un artista con mucho futuro, la verdad. O sea, yo de verdad leí el poemario y dije, madre mía. Así que de verdad, Hay una pregunta por ahí, a ver, de Florencia. ¿la puedes Enrique, leer? ¿algún avance de tu próximo libro? Pues, pues respondo, ¿no? Sí. Mm, vale. ¿Qué avance hago? ¿Qué avance hago? Lo tengo bastante avanzado y es un libro que en cierto sentido se podría entender como una... Sí, sí, ahora dice que cree que no ha llegado, pero sí ha llegado. Entonces es un libro que se puede entender en cierto sentido como una segunda parte, como una continuación de naturalizaciones. Y es interesante porque voy a plantear la premisa de la que surge la escritura del libro, porque la tengo aquí en un post-it, en mi libro, el primero que tuve, y cuando empecé a leerlo para leer lectura, en mitad de una lectura, una presentación, cogí una nota y escribí esto, que pone fascismo, dos puntos, predisposición intelectual a la negación de la diferencia. Y me di cuenta de que yo acababa este libro hablando del deseo de unidad. Y hablando también con Angelo Néstore, me dijo, ¿por qué ese deseo de unidad? ¿De dónde viene ese deseo de unidad? ¿Estás seguro de que al final deseas la unidad y no la diferencia? Y a partir de ahí empecé a intentar desarrollar otra línea de otro poemario que considero una especie de cuestionamiento constante sobre la idea de belleza y sobre mis propios procesos de escritura. Y creo que es interesante porque estoy logrando un libro que se revoluciona y se contradice continuamente. Creo que cambia mucho el estilo con respecto a este, incluye partes en prosa, poemas muy cortos, intento buscar un estilo mucho más sencillo. Y de momento estoy súper contento con lo que voy logrando, así que a ver si funciona y si pronto puede ver la luz. Oh, pues qué guay. Pues nada, Enrique, tenemos que llegar al final porque si no Instagram de repente nos va a decir, venga, hasta luego. Así que de verdad que muchas gracias, me ha encantado. Creo que no solo hablo por mí, sino por aquí mis compañeros y creo que por buena parte del público, que es que ¿eh?
confirmo que me ha encantado. Por aquí tenemos a una persona que dice que le ha flipado y le ha encantado. Y que tenemos... Muchos saludos a los miembros que no veo de La Llave y muchísimas gracias por la invitación, que a mí también me ha encantado y es realmente bonito tener un espacio para hablar, o sea que... Pues que muchas gracias, Enrique, y nada, que te mandamos un fuerte abrazo virtual y que sigas escribiendo porque de verdad que siempre Pues nada, muchas gracias a vosotras. No sé si tengo que hacer algo para terminar con el audio, pero nada, muchas gracias a todos los que están aquí. Si me chivas cualquier cosita para finalizarlo y grabarlo, pues nada, que me lo he pasado súper bien y que espero que prontito se repita. vale, perfecto. Pues nada, ya nos pedimos gracias a todas y nada, para guardar el audio me chivan por aquí, le tienes que dar a la X, bueno, yo le voy a dar a la X para desconectarme, le tienes que guardar al vídeo y nada, se quedará en IGTV y nada, ya luego hablamos para que nos lo envíes y poderlo subir a la web, ¿vale? Así Vale, que, muchísimas gracias. chao. Chao. Chao.